La definición básica de trabajo es aquel esfuerzo, la dedicación o la energía que se da con un propósito, sea remunerado o no, pero en toda actividad laboral, en todo trabajo, invertimos o ponemos de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, ponemos de nuestra... Es un deber y es un derecho. Es un bienestar o es la base del bienestar social y es un medio para la realización de la persona. Algunos juristas comparten en sus tratados o en sus libros que el trabajo es toda actividad lícita que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Los griegos tenían un pensamiento, o la cultura griega tenía un concepto, que el trabajo era el castigo de los dioses o la maldición de los dioses. Ellos tenían un pensamiento muy profundo, la filosofía, y sabemos cómo ellos eran tan analíticos, tan pensantes, pero tenían esta forma justamente de pensar al trabajo. Es más, los dioses griegos, para ellos eran considerados mentes brillantes, mentes perfectas, pero también mentes solitarias, mentes autosuficientes que no necesitaban involucrarse en la actividad humana, que no necesitaban ellos hacer actividades típicas terrenales que le correspondía al ser humano. Aunado a ello, también pensaban que el trabajo era un mal necesario. Y todo ese concepto o ese pensamiento hoy en día se sigue o se arrastra aún en nuestros tiempos. Pensamos de que el trabajo es un mal necesario y que necesitamos o tenemos que hacer algo forzosamente, porque si no, ¿cómo podemos vivir? Y también los griegos tenían una división social. Consideraban algunos trabajos más dignos que otros, de tal manera de que surgió que algunas actividades o tareas que eran consideradas más nobles o dignas, por ejemplo, como los trabajos relacionados con la mente, la reflexión, la creación, eran trabajos más nobles y dignos que los trabajos manuales o los trabajos mecánicos. Pensar un poco, no ha cambiado mucho el concepto griego. Ha sido trasladado desde aquellas épocas hasta nuestros días. Y miramos con cierto desprecio a personas que no desarrollan un trabajo de oficina, que no desarrollan un trabajo de reflexión o de pensar. Y cuando incluso le hablamos a la gente de trabajo, eh, piensan mal y suspiran y dicen: ay, de algo tengo que vivir. Gracias a Dios, ya llegó el viernes, fin de semana para celebrar, pero Dios mío, nuevamente llega el lunes. Así que me reservé el mensaje o el título del mensaje para este momento. El título de esta enseñanza que quiero compartirte es: gracias a Dios que es viernes. Porque esta es la frase que muchos dicen. Esta es la frase que muchos hoy en día lo mantienen presente en su mentalidad. Y cuando vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que la Biblia habla acerca del trabajo. Es más, cuando se trata de hablar de una frase llamada paraíso, lo primero que viene a nuestra mente es estar en una playa, o estar viendo las montañas, o estar de paseo o de vacaciones sin hacer o dejando las actividades cotidianas o humanas que realizamos. Y eso es paraíso. Tener una buena mesa allí, tener mucho dinero y sin mucho que hacer. Eso es el paraíso.
asocian, y tal vez de los que estemos aquí presentes o de los que estén conectados en línea, asociamos la palabra paraíso a inactividad, a no hacer nada. Y sabes, los griegos incluso asociaban esta manera de pensar, que cuando alguien se apartaba a algún lugar para reflexionar, tomaba una postura divina, se hacía casi divino, de tal manera de que por ende ellos eran amantes de la reflexión y del pensamiento. Nadie de los presentes tal vez, pero en la Biblia vamos a encontrar algunas verdades o algunos conceptos que quiero exponerte a la luz de la Biblia, para que tú y yo podamos vivir la vida no como el mundo la vive o no como el concepto griego, sino que podamos realmente manifestar nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Porque no se trata de lo que el concepto griego ha sido establecido y arraigado incluso en nuestros tiempos actuales, sino que tú y yo debemos de vivir por lo que dice la palabra de Dios, creer lo que dice la palabra de Dios. Y aunque no lo creas, quiero invitarte en esta tarde a que podamos conocer que la Biblia habla acerca del trabajo y de nuestra labor diaria. Quiero presentarte 5 verdades y que nuestra mente pueda ser renovada, pueda ser adaptada a lo que dice la palabra del Señor. Así que si tienes allí un papel, puedes tomar nota o almacenarlo en tu memoria. Y lo primero que quiero que podamos ir a la Biblia, y nos vamos a ubicar en el primer capítulo del libro de Génesis. Porque la primera verdad que quiero sembrar en tu mente en esta tarde, en tu corazón, es que Dios es un Dios trabajador. El Dios de la Biblia es un Dios trabajador. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 1, el verso 1? Dice: en el principio, e inmediatamente describe la primera cualidad de quién es Dios. Dios, dice, creó los cielos y la tierra. Contrario a los dioses griegos, que ellos no participaban en ninguna actividad, contrario a lo que ellos pensaban que los dioses eran inactivos, solo descansaban, podemos ver que el Dios de la Biblia es un Dios trabajador. En el principio, dice el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué podemos ver entonces? Vemos a un Dios activo, vemos a un Dios creando, vemos a un Dios usando su poder para generar todo lo que hoy conocemos como su creación. Pero inmediatamente en los siguientes versos vamos a poder ver que Dios continúa trabajando, porque el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. La Trinidad perfecta, el Espíritu Santo, forma parte del proceso creativo. En otras palabras, Dios completo, Padre, Hijo y Espíritu. El verso 3 dice que Dios dijo: haya luz, y hubo la luz. El versículo 5 dice que Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. El versículo 6 dice que Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. El versículo 9 dice que Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios continuó trabajando. El versículo 10 dice que Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. El versículo 14 dice que Dios comenzó ahora a trabajar y declaró y trabajó en que las luces aparezcan en el cielo para separar el día de la noche. El versículo 20, Dios comienza a crear los primeros seres vivos. Dice que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. El versículo 24, Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Entonces vemos a Dios
trabajando, creando el universo, creando la creación, creando el mundo, pero no solo está creando Dios. Si has visto lo que acabamos de leer o has escuchado, vemos que Dios no solo crea, sino que Dios comienza a poner en orden las cosas. Y es que eso es trabajo. Dios comienza a darle estructura. Dios comienza a darle nombre a cada cosa de su creación. Y el versículo 26, la Trinidad perfecta, Dios completo, dice: entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios crea al hombre, la corona de su creación, y lo hace demostrándonos que desde el principio Dios es un Dios productivo. Dios es un Dios que está en constante actividad, generando, implementando, trayendo orden a las cosas que existen. El concepto de los dioses griegos, o los griegos de sus dioses, eran que ellos habían creado algo y luego se habían retirado a descansar y habían abandonado a su creación. Pero el Dios de la Biblia, nuestro Dios, vemos que Él crea y no nos abandona. Vemos que Él da orden, estructura las cosas, implementa a todo aquello que está existiendo, lo provee. Y vemos que Dios en la Biblia nos muestra que no solo crea, sino que preserva lo creado. Y no solo preserva lo creado, sino que provee a lo creado. Y no solo que provee a lo creado, sino que salva a lo creado. Porque en Génesis 3 vemos que su creación se pierde. Su creación se separa, su creación cae en pecado, especialmente el hombre. Y esa parte de la actividad o del trabajo de Dios no queda ajeno. Dios continuó trabajando y aún Dios sigue trabajando y sigue salvando. Jesús dijo en una oportunidad, dentro del contexto de que Él está salvando aún, en Juan capítulo 5, versículo 17, mi Padre trabaja y yo aún trabajo. Esto lo estaba diciendo en un contexto de la salvación. Entonces el Dios que crea, lo que hace es preservar su creación, pero a la misma vez provee a su creación y también salva cuando su creación cae en pecado. Entonces Dios siempre está llevando su propósito, está haciendo algo, está haciendo una labor noble, está haciendo una labor buena, está haciendo una labor virtuosa, está haciendo un trabajo santo. Y es por eso que si le damos alguna definición, si usamos una metáfora de quién es Dios, Dios es como las aguas que están en movimiento. Dios no es un estanque paralizado e inactivo. Dios son como las aguas frescas que nunca se estancan. En Dios no hay inactividad. En Dios no hay falta de diligencia. En Dios no hay procrastinación. En Dios no hay pereza. En Dios no pospone ni posterga las cosas. Dios hace muchas cosas. Dios las hace todas en todo tiempo y a tiempo. Ese es nuestro Dios, el Dios que trabaja, un Dios que es trabajador. Y el cristianismo debe de ser o debe de realizarse no descansando, sino trabajando. Es en medio de la labor que nosotros desarrollamos, no de crear, porque es Dios quien crea, pero sí Dios nos encarga a nosotros la labor, el trabajo de preservar lo creado, de proveer para su creación, de organizar para su creación. Y cuando nosotros vemos que obviamente el descanso es parte de la doctrina bíblica, vemos a Dios descansando, y eso lo hablaremos en alguna otra oportunidad, porque es bíblico descansar. Pero ¿sabes qué? Tú te pareces más a Dios cuando eres productivo. Yo me parezco a Dios cuando soy productivo.
Yo me parezco a Dios cuando soy diligente. Yo me parezco a Dios cuando mi vida es de provecho para otros. Yo me parezco a Dios cuando hago lo que hago donde sea que esté, en el lugar donde yo me encuentre. Esta es una idea tal vez que choca a la cultura de estos tiempos, incluyendo cristianos o creyentes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se tiene una idea contraria o una idea contraria o un concepto diferente a lo que es el trabajo. Pero vemos en primer lugar que Dios es un Dios trabajador. Ahora, lo segundo que podemos aprender en esta tarde es que Dios no solo trabaja, sino que Dios se deleita en su trabajo. Y cuando vamos a la Biblia en Génesis capítulo 1, vemos, al propósito me salteé algunos versículos, porque encontramos 5 veces en los versos 10, en los versos 12, en los versos 18, en los versos 21, en el verso 24, que dice la frase: y vio Dios que era bueno. Es que cuando uno hace el trabajo como corresponde, va a tener un efecto gratificante en quien lo hace. Ahora, estamos en esta tarde para que nuestra vida pueda parecerse y reflejar a la imagen de nuestro Creador, al mandato que Dios nos dio a nosotros. Y que si nuestro trabajo no nos gratifica, no hay una satisfacción emocional, espiritual o física después de haber realizado esa labor o ese trabajo, tenemos que evaluar o reevaluar nuestras motivaciones, pero a la misma vez también cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en la narrativa de Génesis capítulo 1 vemos que el creador está creando, pero de pronto hay como una pausa contemplativa. ¿Y sabes cuál es nuestra cultura? Hacemos todo a lo rápido. Hacemos todo al apurado porque estamos contra el tiempo, en contra del tiempo, porque lo hacemos por hacer, no importa cómo nos salga. No nos evaluamos, no evaluamos nuestro trabajo. Lo presentamos o hacemos, y todo lo que hacemos no importa con tal que hayamos cumplido. Pero ¿qué vemos de nuestro Creador? ¿Qué vemos del Dios de la Biblia, el Dios que trabaja? ¿Qué vemos de nuestro Padre? Que el Creador crea algo, hace alguna cosa, pero de pronto se detiene, hace una pausa y comienza a contemplar su obra. Comienza a contemplar cada etapa de su creación. ¿Y cómo termina diciendo? Vio Dios que era bueno. Y continúa el día siguiente creando. Y de pronto llega el día sexto, dice la Biblia, el versículo 31, y vio Dios que era bueno en gran manera. Cada labor, cada detalle, Dios es detallista. Dios no hace las cosas a lo apurado, a lo enredado. Dios es bien detallista. Y si algo tenemos que aprender nosotros, no es del pastor, no es de la pastora, no es del hombre o de la mujer, es de nuestro Dios creador. ¿Cómo tiene que ser tu trabajo? ¿Cómo tiene que ser nuestro trabajo? Tiene que ser como lo hizo el Creador. Después de trabajar, Él se deleitaba del trabajo que estaba haciendo. Y es que la expresión hoy en día que se usa generalmente es que hay el trabajo. ¿Será que el trabajo o el lugar donde estás o las labores que desarrollas traen satisfacción a tu vida? ¿Estás expresando satisfacción de lo que has hecho? Porque eso es lo que tenemos que aprender en este día acerca de cómo es Dios, de cómo trabaja nuestro Dios. Quiero avanzar porque la tercera idea en esta tarde, la tercera verdad de nuestro Creador que trabaja, de nuestro Dios trabajador, es que nos presenta o nos involucra ahora a nosotros. Nos involucra diciéndonos que en el paraíso hay trabajo. Porque la gran mayoría tiende a pensar que el trabajo es consecuencia o castigo por el pecado.
y trabajamos porque el hombre o la mujer pecaron y desobedecieron a Dios. Entonces Dios los castigó y los mandó fuera del paraíso, del huerto del Edén, y que trabajaran entonces ahora, que aprendan ahora a defenderse y a autosostenerse porque desobedecieron a Dios. Pero la Biblia no dice eso. Génesis capítulo 2, versículo 7, podemos ver lo siguiente. Génesis 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios crea al hombre e inmediatamente la narrativa dice el versículo siguiente, el versículo 8, después de crear el huerto del Edén, el paraíso, versículo 8, Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, podemos analizar e interpretar que Dios crea al hombre, y a ese hombre creado ahora le crea un paraíso, un huerto, para que trabajara. Porque el versículo 15, eso es lo que justamente lo describe o lo define Dios. Del versos 8 al versos 14, Dios da una descripción maravillosa de lo que había en ese huerto, en ese paraíso. Y el versículo 15 dice, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no le puso a crear nada nuevo. Dios le puso al hombre para que trabajara. Inmediatamente después de crear al hombre, Dios crea el huerto y lo pone a trabajar inmediatamente. Y es que el concepto de la Biblia es que el trabajo es bueno. El concepto griego, las filosofías de este mundo toman que el trabajo es algo negativo. Es un mal social que tenemos que llevarlo. Hay trabajos buenos, algunos lo consideran o rentables, otros trabajos no tan prestigiosos. Pero el concepto de Dios, el plan de Dios es que estando en el paraíso, o el trabajo mejor dicho, es parte de la vida plena, es parte del paraíso. El trabajo es aprovechar los recursos que Dios nos ha dado, las energías que Dios nos ha dado, porque es parte del diseño del ser humano. Algo nos sucede mientras vamos desarrollando o creciendo en la vida biológica. Porque ahora yo veo a un niño, mi hijo de año y meses, 10 meses actual, año y 10 meses, pero hace unos meses atrás ya comenzó o tiene el interés de querer ayudar. De seguro que pasó o ha pasado o sucede con la mayoría de niños. Y es que hay un diseño en el ser humano del trabajo. Dios nos creó para trabajar. Dios nos creó para hacer labor. Y hay un estudioso o un teólogo que indica lo siguiente: está claro que el plan de Dios siempre incluyó a seres humanos trabajando, o más bien siempre en un ciclo de trabajo y descanso, o trabajo y reposo, trabajo y reposo. Y añade diciendo, el trabajo es necesidad humana como cualquier otra, tanto como el alimento, como el descanso, como la amistad, como la oración, como la sexualidad. No es simplemente medicina, sino que es alimento para el alma. Y sigue diciendo, sin un trabajo sentimos una profunda pérdida y un significativo vacío interno. Las personas que no pueden trabajar debido a razones físicas o de otro tipo pronto descubren cuánto necesitan trabajar para prosperar emocionalmente, física y espiritualmente. Y es que el trabajo, sea remunerativo o no, no se trata de dinero. Es nuestro diseño. Se ha comprobado incluso médicamente que personas que trabajan más años a lo largo de su vida previenen muchas enfermedades en su vejez, o que están enfermedades asociadas a su vejez. Y es que el hombre fue diseñado para trabajar, fue creado con ese diseño. Y cuando digo de trabajo, no estoy diciendo de aquella labor
exactamente o estrictamente donde te paguen o donde haya remuneración. Porque cuando hablo de trabajo, estoy hablando de ser productivo, es decir, de buscar algo donde tú puedas vertir tus dones, tus talentos, tus capacidades, tu tiempo. ¿En qué? En beneficio de la creación de Dios. Porque cuando Dios crea al hombre, lo pone en medio de aquel huerto creado. ¿Para qué? Para que lo trabajara. Y esa es la idea de Dios. El trabajo no afecta, el trabajo afecta profundamente al hombre. Porque hemos sido diseñados. ¿Para qué? Para trabajar. Y las últimas dos verdades, y con ello vamos a cerrar. La cuarta verdad en esta tarde es que el trabajo es un llamado de Dios. Y el trabajo entonces es una encomienda, es una responsabilidad, es una misión encargada que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. En otras palabras, yo tengo un rol en la historia de Dios. Tú tienes un rol en la creación de Dios. Así lo ve Dios. Dios no lo ve el trabajo como el hombre lo ve, de traer el sustento o el pan de cada día, o de trabajar para adquirir algunos bienes o riquezas. Dios ve el trabajo como la responsabilidad que Él ha puesto, el rol que tenemos en la creación o en su creación. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Quiero que podamos leer estos dos versos, porque aquí vamos a encontrar dos mandatos que Dios encargó al ser humano o al hombre. Génesis 1, versos 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sencillo, dos géneros. No hay más. Solo dos géneros que reflejan la parte de Dios. No somos dioses. Somos como Dios. Somos lo más parecido a Dios en su creación. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sabes, no hay nada que como el hombre mejor que pueda reflejar la imagen de Dios. ¿Sabes cómo podemos reflejar mejor la imagen de Dios? Es muy sencillo, a través de nuestra labor productiva. Cuando trabajamos, reflejamos la imagen de Dios. Con aquello que aportamos a la sociedad o a la creación de Dios, estamos reflejando al Dios que nos parecemos. Estamos reflejando a nuestro fabricante, a quien que nos diseñó, a aquel que nos creó. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y le dice: ¿sabes qué? Ahora ustedes van a hacer esto. ¿Y cuál es la función? Dios nos dice: te creé para gobernar en mi nombre. Te creé y lo vas a hacer para tu beneficio, pero lo vas a hacer en mi representación. Una vez más, si leemos el versículo 28, dice: señoreen, fructifíquense, multiplíquense. Y la primera descripción del trabajo es de fructificar y multiplicar. Y algunos solo se centran en la multiplicación y dicen: bueno, vamos a reproducirnos o vamos a hacer cantidad de hijos. Pero hemos visto el principio de Dios. Dios evaluaba, Dios analizaba, Dios ponía las cosas en orden, Dios organizaba las cosas como un buen trabajador. Y eso es lo que significa justamente fructificar y multiplicar. Significa desarrollar o formar el mundo social. Significa que nos deberíamos o nos íbamos a organizar. El mandato de Dios al decir fructifíquense y multiplíquense era: organícense en familias, organícense, edifiquen familias, edifiquen iglesias, edifiquen escuelas, edifiquen gobiernos, edifiquen leyes. ¿Por qué? Porque ese es el mandato de Dios para el hombre.
El segundo concepto o descripción del trabajo que Dios le encargó al hombre fue de sojuzgar y señorear la tierra. Y esto hace referencia a aprovechar el mundo natural para beneficio del hombre. Qué increíble lo que Dios nos ha dado, qué gran beneficio. Pero ¿sabes qué? Este beneficio es con moderación y con criterio de conservación. No es para abusar o destruir la creación como hoy en día se ve. Y es que Dios le está diciendo al hombre: háganse cargo del mundo para que esta sociedad florezca. Y esto implicaba que plantar cultivos, crear puentes, diseñar computadoras, crear el internet, componer música. Esto era, etcétera, etcétera. Esto era un mandato cultural. En otras palabras, era de crear civilizaciones. Y estas civilizaciones que podemos ver y este mandato de organizarnos, de crear un mundo social, lo vemos claramente el plan de Dios involucrando al hombre para que trabaje, porque el trabajo es para el hombre como lo es el agua para el pez. Un pez sin agua no puede vivir, y un hombre sin trabajo tampoco puede vivir. En la Biblia la negligencia es reprendida. En la Biblia la negligencia no es bien vista. Es más, la diligencia, que es lo contrario a la negligencia, hace lo que tiene que hacer cuando le toca hacer. Vemos a Daniel, un hombre diligente, un hombre que no se le encontró errores o que le estaban culpando o que le estaban acusando de las funciones que desarrollaba dentro de la labor que Dios lo había asignado en su creación. No vemos a Daniel profetizando. Algunos solo lo espiritualizamos y pensamos justamente que se trata del trabajo de algo divino. Porque sabes, no existe una labor más grande que otra. No hay labor pequeña en el mandato cultural. Lo que yo estoy haciendo aquí en estos momentos no es más santo de lo que tú haces el día de mañana o el resto de días de la semana en tu labor diaria. Si lo haces bien y si haces lo que te corresponde, eso también es santo. Yo he sido llamado aquí, tú has sido llamado allá. Y a veces pensamos que de pronto tenemos nosotros diferentes tipos de responsabilidades o de llamados. El predicar es un llamado santo, o el cantar es un llamado santo, pero el que es carpintero no es un llamado santo. Es un solo llamado. Todo ser humano tiene su vocación y su rol a laborar, pero lo hace de manera particular, uniéndose a Dios en preservar su creación. Los doctores, los ingenieros, los carpinteros, los maestros, los ganaderos, los electricistas, los plomeros, las amas de casa, los presidentes, los ministros, todos deben hacer diariamente la labor divinamente encomendada, sea en el campo, en la ciudad, en la casa, en la guerra o en el gobierno. Martín Lutero decía que el trabajo es como Dios poniéndose una máscara, Él permaneciendo en lo oculto, pero haciendo todas las cosas a través de nosotros. ¿Para qué? Para contribuir con el bienestar y la conservación de la tierra. Qué increíble, Dios haciendo parte o involucrándonos en su historia. En otras palabras, somos trabajadores de Dios. Dios mismo tuvo que encarnarse en un carpintero. 30 años de edad. No sabemos a ciencia cierta cuántos años Jesús estuvo trabajando como carpintero. Llegó un momento en que extendió su vocación hacia el llamado que Dios le había dado. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿estás ocupado? Claro que estoy ocupado. Claro que estoy haciendo la labor o la tarea que Dios me encomendó. Porque si no estoy haciendo a la obra en el ministerio, preparándome para enseñarles en algunos de los días que me asignan a predicar, estoy desarrollando mi función dentro de mi hogar. Pero si no estoy haciendo dentro del hogar o dentro del ministerio, estoy haciendo dentro de mi profesión.
¿Por qué? Porque recuerda, Dios repartió dones y talentos, cada uno conforme a su capacidad. Y una vez más, no hay llamado o vocación más santa que otra. Cuando yo atiendo a algún cliente, si lo hago como Dios me manda a hacerlo, como corresponde, esa atención, ese servicio, ese trabajo es santificado, como si estuviera aquí mismo predicando. Y tu función, tu trabajo en la escuela, en tu puesto de trabajo de venta, en la labor de servicio que presta para alguna institución, es tan santo como la misma labor que se está haciendo acá. Y es que aquí concluyo. La quinta verdad es que en medio de lo que Dios dice que había trabajo en el paraíso, justamente en medio del paraíso, el trabajo se vio afectado por el pecado. Y este pecado, o el pecado en Génesis 3, trajo estragos, trajo consecuencias que afectó la relación de Dios con el hombre, afectó o generó conflictos entre la primera pareja, trajo distanciamiento, pero también trajo al ser humano experiencias de dolor, de temor, de vergüenza. Pero no solo ello, sino que también involucró a esta labor del trabajo, porque ahora el hombre tiende a vivir inclinado a no hacer la voluntad de Dios. Si has prestado atención a lo que hemos venido siguiendo, Dios nos crea y nos da mandato de trabajar para preservar, organizar su creación, para salvar su creación. Pero ¿qué es lo que hace hoy en día el hombre? Destruye la creación. Y el trabajo fue afectado, pero ¿sabes? Dios ideó un plan, un camino. Jesús vino al mundo para restablecer el camino para llegar a Dios. Y sabes, dentro de ese camino está involucrado no salvar al trabajo, pero sí salvar al trabajador. Algunos todavía están analizando la idea, creo. Una vez más lo repito. No hay salvación para el trabajo caído. Vamos a seguir trabajando. Recuerda, la maldición por el pecado fue que vamos a esforzarnos y a trabajar, y a veces no va a haber resultados, no va a haber frutos, espinos y cardos. Con dolor vas a dar a luz a tus hijos. Ese es el trabajo que trajo consecuencias el pecado. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo o vino a hacer a través de Jesús? Salvar al trabajador, salvar al trabajador caído. Y es que cuando el evangelio llega al corazón de un trabajador, al corazón de un individuo, de un ser humano, trae un impacto. No hay un impacto en el trabajo. El trabajo no va a cambiar, va a seguir siendo lo mismo, las mismas horas, el mismo lugar, las mismas funciones. Pero algo que sí puede cambiar el evangelio es el corazón del trabajador. Y sabes que todos nosotros somos trabajadores, de una de otra forma, trabajo remunerado o no remunerado, trabajo aquí, trabajo allá, en cualquier lugar desarrollamos trabajo. Y quiero darte 3 consejos para irnos de esta reunión y de honrar y de celebrar y de agradecer a Dios por el trabajo. Porque ¿cómo puede ser redimido tu relación con Dios a través del trabajo? Porque sabes que Génesis 1:28 dice que Dios nos mandó que fructifiquemos, que multipliquemos, que señoremos y sojuzguemos la tierra. Ya hemos dado la descripción o el significado de ello. ¿Cómo podemos restaurar esa relación o ese mandato que Dios nos da al hombre? ¿Cómo puedo redimir mi relación con Dios a través de mi trabajo? Sencillo, 3 cosas. Lo primero, el trabajador que conoce a Cristo no trabaja con la misma motivación. Mañana es feriado, pero el martes, en tu labor de tu trabajo cotidiano, o si de pronto para ti no es feriado, los simples mortales, no hay feriado para nosotros, trabajamos todos los días. Lo primero, recuerda, el trabajador que conoce a Cristo no trabaja con la misma motivación. ¿Qué es lo que dice Colosenses 3, versos 22 al 24? Lo parafraseo. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No para agradar al hombre, sino que dice para agradar a Dios.
Dice el versículo 24: sabiendo que del Señor recibiré recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Lee muy bien estos 3 versos en casa y medita en ellos. Meditemos, porque algo puede cambiar en la sociedad, algo puede cambiar en la creación, algo puede cambiar en tu centro de trabajo. No va a cambiar tu trabajo, pero sí va a cambiar el corazón de los trabajadores, empezando con nosotros, porque los que conocen a Dios tienen una motivación distinta, una motivación diferente. Trabajamos y decimos: ¿cuánto es lo que me van a pagar para aceptar el trabajo? Entonces, ¿cuál es la motivación del hombre caído? Le motiva a trabajar el dinero. Ahora, alguien va a decir de pronto: entonces hay que trabajar de gratis. No, pero recuerda una vez más, la motivación no puede ser solo el dinero. La motivación no puede ser la fama o el reconocimiento humano, o encontrarme con la identidad de lo que hago. Ahí va el doctor, ahí va el médico, ahí va el ingeniero, ahí va el maestro, ahí va esto, ahí va lo otro. No. Esa no debe de ser la motivación inicial. La motivación de aquella persona que conoce a Cristo no está pensando en quién es su supervisor. O mejor dicho, quiero que le cambies el nombre en estos momentos a tu supervisor o a tu jefe inmediato. Sea Juan, sea Mateo, sea, no sé, Pedro, no sé cuál sea el nombre, sea el nombre de tu supervisor o de tu jefe inmediato. Porque ¿qué es lo que Dios dice? ¿Quién es tu jefe inmediato? ¿Quién es tu supervisor? ¿Para quién trabajas? Trabajamos para Jesús, no trabajamos para el hombre. Y cuando trabajamos para Jesús, entonces nuestra motivación cambia. Incluso Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 nos dice la última parte, que debemos de ser firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y Pablo añade diciendo: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es un trabajo. Algunos no lo consideran, pero también tu trabajo o la labor que desarrollas lo haces en el Señor. Y aunque no haya recompensa, aunque no haya dinero, aunque no haya pago por ello, tienes que saber que no es en vano. Sí, tiene que haber una recompensa o una remuneración por aquella labor que lo haces, pero que no sea tu primera motivación. Que tu primera motivación sea trabajar o saber que estás trabajando para el Señor. Y el Señor nunca ha dejado a algún justo desamparado, ni que de su descendencia mendigue pan. Recuerda, sabiendo que al Cristo el Señor servís. Lo segundo es que ¿cómo puedo redimir mi relación con Dios a través de mi trabajo? Porque lo segundo es, la persona que conoce a Cristo, el trabajador que conoce a Cristo, cambia su método de trabajo. No solo cambia su motivación, sino que cambia su método de trabajo. Y su método de trabajo consiste en esta fórmula, en estos 2 conceptos, en estas 2 definiciones: ética bíblica más competencia profesional, o preparación, como lo quieras denominar. Ética bíblica más competencia profesional. Porque ¿cómo es tu Dios? Mira cómo es tu Dios. Mira los detalles de su creación. Mira a un Dios competente. Mira a un Dios excelente. Mira a un Dios de gloria. Entonces, Primera de Pedro 2:9 nos dice que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ética bíblica me refiero a cómo procedemos cuando trabajamos. No como el mundo procede, sino que procedemos gobernados por la palabra de Dios, haciendo las cosas honradamente, con empeño, con compasión, con verdad, con enseñanza, con empatía. Pero también debe de ir acompañado ¿de qué? De competencia profesional. No me refiero de que estés compitiendo, sino de competencia, de esforzarte por hacerlo mejor, por dar lo mejor de ti,
¿Por qué? Porque Dios atiende los detalles y todo lo que Dios hace, lo hace con calidad. Si este servicio o este trabajo es para Dios, no puedo hacerlo mediocremente. Si cantas, predicas, estás en la puerta, sirves, o estás en tu trabajo, en tu empleo, en tu oficina, atendiendo en un puesto, cortando cabellos, dando clases, atendiendo como servidor público, cualquier labor que esté, incluyendo ama de casa, tienes que hacerlo competentemente. Y tercero, para concluir, hay un propósito superior. Cuando una persona quiere redimir su trabajo o su relación de trabajo con Dios, hay un propósito superior. Y el propósito superior es darle la gloria a Dios. Primera de Corintios 10:31 nos dice: si comen, beben, cualquier otra cosa que hagan, incluyendo el trabajo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces cambia tu motivación. ¿Por qué? Porque si te pagan poco o te pagan mucho, no te mueve el dinero, sino que te mueve darle la gloria a aquel que te ha salvado. Te mueve darle la gloria a aquel que realmente la merece, aquel que es dueño de la creación. Una vez más, no estoy diciendo que trabajes de gratis, pero que sepas que no se trata del contrato o del trabajo que te van a hacer, sino que sepas de que ahora hay un propósito superior: darle la gloria a Dios. Y quiero invitarte a que te pongas en pie y hacer una oración corta en estos momentos y terminar adorando y rindiendo nuestra vida a Dios. Y que a partir de mañana el mundo laboral revolucione, pero en ti, en mí. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos un Señor que dar cuentas. Y sabes que a este Señor podemos darle gloria o podemos ser vergüenza para Él. Y la labor que nosotros desarrollamos, el mundo, la gente debe de comenzar a preguntarnos: oye, pero ¿quiénes son esos? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo enseña? ¿Cómo atiende? ¿Cómo explica? ¿Cómo vende sus productos? ¿Cómo brinda ese servicio? Que tus hijos puedan decir: esa ama de casa es distinta al resto. La preparación de la comida. ¿Sabes? Quiero darte un lema para las amas y amos de casa, que lo puedes poner allí en tu lavatorio o en tu refri, en letras grandes. Puedes poner este siguiente lema: aquí se celebra un servicio divino 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena. Porque a Cristo el Señor servís. Y cuando el mundo, cuando tus hijos, cuando tus amigos, vecinos pregunten: oye, pero ¿quién eres tú? Sencillo: soy un hijo de Dios. Y es que Dios desea que nuestra forma de trabajar cambie. Y bíblicamente hay una sola forma de trabajar para nosotros los creyentes, los cristianos. Tito capítulo 2 versículo 10, en el contexto de hablando a hombres que incluso eran siervos, eran esclavos, que lo que le aconseja el pastor Tito les dice: no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador en todo lo que hagan. Y esa palabra embellecer o adornen habla del griego cosmeo, y habla de embellecer, lo cosmético, habla de embellecer, hacer atractivo, decorar, adornar o poner en orden. Que el mundo nos vea que los cristianos no somos conflictivos, no somos fraudulentos, damos el mejor servicio, la mejor atención, el mejor producto, la mejor clase, tenemos paciencia, pero no solo afuera, porque recuerda, a Cristo el Señor servís estando dentro de tu hogar. Cuando atiendes a tus niños, cuando atiendes a tu familia, cuando atiendes en tu trabajo, en tu profesión, en tu vocación, estás sirviendo al Señor. Que nuestra motivación cambie en nuestro mundo laboral. Que
podamos nosotros comenzar a darle la gloria a Dios y que podamos nosotros comenzar a reflejar a Cristo en nuestras vidas, redimiendo no el trabajo, pero sí redimiendo al trabajador.